Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, hola, mire, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Con un poquito de sueño, pero bien. Bueno, entonces sean bienvenidos a... Psique y vida. Bueno, pues el día de hoy les traemos un tema que, como ya vieron en el título, es algo del que creo que nunca nadie nos platica y que cuando llegamos a ese momento genera muchísimo temor. Bueno, al menos me acuerdo de mi experiencia, que ya fue hace varios años. Sí me daba mucho miedo el empezar esa vida adulta, porque era como de, ¿y ahora cómo le hago? Que es justo como lo mencionábamos en el video pasado, ¿no? Ya estuve 10 y tantos años de mi vida, 18 años más o menos, estudiando para ahora cambiar a un rol totalmente diferente, que es el de ser trabajador, en donde ya las responsabilidades no solamente van a caer sobre el que me estaba cuidando, ¿no? En las prácticas profesionales o en alguna otra área, pero ahora ya va a caer sobre mí, en donde se supone que ya soy el experto o experta en esa área. Y aquí ya me estoy yendo bien lejos, incluso en la forma para poder pedir empleo, en que nunca se nos enseña qué es lo que debo poner, por ejemplo, en un CV, o cuál trabajo sería mejor para mí, o cómo conseguir un trabajo que no sea patito, por ejemplo, en donde me parece que hay un montón de cosas que nunca nos explican, o que si nos lo dicen solamente es como por encimita. No sé, Jenny, ¿tú cómo pasaste esta temporada de comenzar la vida adulta o por dónde quisieras comenzar? Híjole, yo creo que algo muy fuerte de la adultez, digo, obviamente, aunado a todo lo que tú mencionaste, es que creo que de alguna u otra forma todos pensamos, o la mayoría pensamos, que los adultos saben ser adultos. Y ya que eres adulto dices, Ni tanto, ¿eh?". O sea, siento que somos un montón de personitas averiguando cómo es ser adulto. Y que al final de cuentas es obvio, porque a final de cuentas, por mucho que sepamos cosas, es imposible saberlo todo, por un lado. Por otro lado, aparte del que no podemos saber todo, está la otra parte de que no lo habíamos hecho. Entonces es algo nuevo, aunque tengamos la teoría, el ya hacerlo como dices tú, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en fiscalía, cuando estuve haciendo servicio social ahí, que yo decía, wow, me encanta, pero me encanta hacer la del servicio. ¿Por qué? Porque realizo evaluaciones, porque hago entrevistas, toda esta parte divertida, pero no la responsabilidad del aspecto legal, por ejemplo, de que de ti dependen muchas cosas, ¿no? En el proceso. Entonces yo decía, híjole, qué miedo, y obviamente pues todo lo hacía de la mejor forma, de la forma más completa y óptima posible, pero el hecho como de ya firmar con tu nombre ya es de híjole, ¿no? Y que, por ejemplo, en la escuela, no digo que sea sencillo porque también requiere unas friegas fuertes y de muchos aspectos, pero a final de cuentas solo buscas en cuanto al otro, pues que te califiquen, ¿no? Y ya. Pero ahora, por ejemplo, al momento de ser adulto y tener que hacer, por ejemplo, no sé, emprendimientos, ¿no? Ya no es únicamente que esté bien tu formato, sino que sí obtengas resultados del emprendimiento que sea. Ahora ya en el ámbito laboral, de igual forma, no es como que te van a revisar de que sí tienes 10, es de que o trabajas bien o te corro. Y ese 10 entonces ya no nos importa que seas funcional en el puesto en el que estás, ¿no? Y siento que yo que ese como cubetada de responsabilidad, podría decirlo, este, podría ser como un buen punto para comenzar, ¿no? ¿Qué digo? Nos estamos basando en el ámbito laboral, guión académico, ¿no? O sea, dándole como continuidad al video pasado que hablábamos de las graduaciones y de estos como duelos también.
siguiendo en el ámbito laboral es lo mismo, ¿no? O sea, es como otro duelo de dejar de ser estudiante, de empezar a hacerte responsable de una forma distinta y, y sí, ¿no? Responsabilidades nuevas. Pero también si lo pensamos en la adultez, no únicamente es lo laboral, también hay mucho duelo con el tema de las amistades. Hay mucho duelo con el tema del tiempo libre, de cuál tiempo libre, ¿no? En muchas ocasiones. O intereses, expectativas, presión social respecto a ya cásate, y los hijos para cuándo, y los hermanitos para cuándo, y el carro para cuándo, y la casa para cuándo, y así, ¿no? O sea, muchísima exigencia que también están en esta etapa. Entonces, creo que es importante como reconocer la etapa en la que estamos, en el caso de la etapa en la que estemos, ¿no? O sea, no únicamente en la adultez temprana, sino ya en una adultez un poco más madura, en la infancia, en la adolescencia, adultez temprana, etcétera, para poder también ser un poquito más empáticos con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que puede radicar en gran medida ahí y ubicar qué es lo que está pasando en mi vida. Y es que implica demasiado el hecho de ser adulto y que ahorita nos estamos yendo, como dices, ¿no? Dándole continuidad a la parte educativa, pero también qué sucede cuando por diversas situaciones toca, ¿no? Adelantar etapas en donde ya no puedes terminar, por ejemplo, una carrera universitaria, sino que tienes que comenzar a tener un rol de adulto sin ser adulto, que eso también puede llegar a ser bastante importante o impactante en el desarrollo de la persona y que es importante que nos tengamos paciencia, creo yo. En una ocasión estaba viendo un post en Instagram y decía, es que ten paciencia porque ser adulto es como si estuvieras siendo un niño de nuevo, porque estás aprendiendo a hacer nuevas cosas que siendo estudiante nunca hacías, que incluso a nivel cerebral también es todo un rollo, porque sabemos que termina de madurar el cerebro a los 21, no, sí, 21 para arriba. Entre 21 y 25 años más o menos podemos hablar de una maduración un Ajá, poquito más completa, obviamente va a depender de muchos aspectos como la juventud, ¿verdad? ajá. Pero sí. Llegando casi hasta los 30, ¿no? En algunas personas. Pero a los 30 comienza también la decadencia. Entonces, Ajá. sí. Sí, entonces es todo un rollo, ¿no? Que, por ejemplo, llegamos a los 20 donde ya se nos considera como adulto joven. Entonces es donde comienzan todas estas expectativas sociales, en donde ya tienes que pensar en un futuro, ya tienes que pensar en qué vas a trabajar, ya tienes que pensar si quieres una familia, tienes que pensar cómo vas a ahorrar dinero, tienes que pensar en cómo te vas a cuidar, qué estilo de vida quieres y que ya todo va a ser sobre tu responsabilidad, en donde ya tus papás no van a estar sobre ti diciéndote haz esto, haz lo otro. Tal vez en algunas personas sí, pero en su gran mayoría ya no. Entonces, me parece que puede llegar a ser un momento bastante abrumador porque pues durante 18, 19 años de vida estuvimos viviendo a costa de tal vez no completamente las decisiones de mis papás, pero que de tal vez sí me van soltando de manera paulatina, pero creo que sí llega un momento en donde te da ese cambio. No sé si a ti te pasó, Jenny, pero a mí me sucedió cuando salí de la uni, que era como de, ok, ya salí de la universidad. Ya mi mamá me apoyó lo que me tenía que apoyar. Entonces ahora me toca a mí.
el tener que empezar a ser responsable de mí de manera económica, ser responsable de mí en yo identificar qué sí necesito, qué no necesito para poder administrarme y a partir de ahí todo lo que quiero lograr. Y al menos yo me acuerdo que yo sí me abrumo. No sé tú. Sí, fíjate que yo tuve un tiempo que tuve una beca en la prepa, entonces en ese tiempo de la beca pues tenía dinero seguro, ¿no? Y esta beca, fue todo un tema. Yo en la prepa cambié mucho, o sea, en la secundaria era muy picky y en la prepa cambié demasiado. De hecho, la beca me costó como sacarla porque yo decía, no, no, más personas tal vez la necesitan. Y digo, la verdad, la beca, ¿para qué la usaban la mayoría? Para comprar pisto y fiesta, ¿verdad? Pero ahí empecé como a ser un poquito más consciente del tema económico. Por ejemplo, comprarme mis vestuarios, mi uniforme, tal, ¿no? O sea, en cuanto a la prepa. Pero obviamente vivía en la casa de mi mamá hacía la despensa, mi mamá pagaba los servicios. O sea, no tenía que preocuparme por nada, realmente. Ya que salí de la uni, justamente como dices tú, ¿no? Como que te cuestionas todo y es como de, híjole, ahora sí soy adulto de verdad, tengo que hacer todo. Y justo me pasó algo muy similar a ti en cuanto a que ya tengo que pagar una renta, haz de cuenta, ¿no? Aquí en la casa. Y a mí mi mamá me dijo así de que, bro, cálmate, estamos en pandemia, no vas a conseguir nada de trabajo ahorita. Y aunque lo tuviéramos, ¿no? O sea, es difícil como con un sueldo de recién egresado o un sueldo en el contexto mexicano realmente puedas como mantener toda una casa, ¿no? Realmente, es complicado. Entonces ya me dio como el bajón ella solita de cálmate, llévatelo con calma. Empecé justo con esto del emprendimiento, ¿no? Salud mental y talleres y tal, ¿no? Todo en línea. Pero siento que esta parte de enfrentarnos a lo que realmente cuesta, porque digo, les mencionaba ahorita, por ejemplo, de la beca, ¿no? Otro tiempo estuve trabajando en clavijero, en una exposición, pues me pagaban lo mínimo, pero me pagaban. Pero no tenía responsabilidades, ¿no? A final de cuentas. Entonces, por ejemplo, el darte cuenta lo que cuesta ganarte, no sé lo que costaría una renta, digo, yo continúo viviendo con mi mamá, entonces la renta pues no la pago evidentemente, pero pero en ese sentido pensar, ¿no? ¿Cuánto dinero ocupo para pagar una renta? ¿O cuánto dinero ocupo para pagar una despensa lo más completa posible? Ahora, ¿qué es una despensa lo más completa posible? Porque, por ejemplo, lo que te gastas en verdura, si lo comparamos con lo que te gastarías en carnes o en fruta, por ejemplo, pues no te rinde nada el dinero en carnes y en fruta, a lo que compararíamos, ¿no? Con la verdura, por ejemplo. Y ese tipo de detalles es importante, insisto, ¿no? Como de ir reconociendo que también hablo yo desde un privilegio, en el sentido de el con calma, porque obviamente no para todas las personas te van a decir, ay, claro, con calma. Hay personas, como bien dijiste tú, ¿no? Niños, niños, no digo ni siquiera adolescentes, que tienen que cuidar y trabajar, bueno, cuidar a sus hermanitos, por ejemplo, y trabajar por el dinero para cuidarlos a ellos pues no van a pensar en, ay, con calma, déjame, voy viendo opciones, voy aprendiendo poco a poquito, porque es eso, o sea, aventarte y comprar las cosas o no comer. Entonces, si lo vemos así, ya vemos también privilegios, que es fundamental ubicarnos también en este sentido, ¿no? Y como adultos también aplica, porque no se mire, por ejemplo, si tú has visto este tipo de post de que todos tenemos las mismas 24 horas del día, claro que puedes hacer cosas. O sea, sí. Obviamente, sí es cierto, pero no estás teniendo en cuenta la diferencia entre andar en moto, en carro, en transporte público o a pie. No estás tomando en cuenta las distancias entre trabajo y casa, por ejemplo, o trabajo y otro trabajo, o si hay hijos o si no hay hijos, o el puesto en el que está cada persona. Entonces, el checar, ¿no? Nuestro contexto real y ser muy conscientes de nuestro contexto real y el contexto que hay a nuestro alrededor, ¿no? Me regreso a lo que yo dije. A mí mi mamá me dijo con calma, o sea, no te estreses, pero pasará lo mismo en una persona de mi misma generación, o sea, que salimos en el tema pandémico y que tienen sus familiares enfermos. Obviamente no va a ser de que, ay, tranquila, hombre, con calma. ¿Por qué? Porque no es el mismo contexto, ¿no? Y que otra vez, el tema de la adultez es un tema de muchos retos como cualquier etapa.
realmente. Cualquier etapa está llena de retos. Pero aquí los retos, digamos que lo hace, no sé, no quiero decir más difícil o más complejo, porque insisto, todo tiene su propio nivel de dificultad, pero lo que lo hace distinto a las etapas que ya vivimos anteriormente es la parte de la responsabilidad. Y que suena bien sencillo, hay que ser responsables y sí hacer la tarea, hay que ser responsables y sí guardar mi suéter en la mochila para que no se me pierda, guardar mi topper, sacarlo para lavarlo, es responsabilidad. Pero en la adultez la responsabilidad ya hablamos a nivel de sobrevivencia, ¿no? Y ya si lo vemos así, ya decimos, híjole, o sea, ya vemos como el reto de una forma un poquito más real. Y creo que esto mismo, verlo más real o verlo más de que sobrevivencia, puede llegar a generar esta sensación de frustración, ¿no? En los adultos jóvenes. También si nos comparamos con adultos de nuestra misma edad, pero de otra generación, que también ahí es todo un tema, ¿no? Y que de alguna manera es donde entra el depende, el famosísimo depende, porque como bien mencionas, las circunstancias pueden ser completamente diferentes para uno y otro, incluso los contextos sociales. Por ejemplo, en Estados Unidos, a los 21 es como de, ok, adiós, que Dios te bendiga, ¿no? Y en el contexto mexicano es como de, ok, te doy tu tiempo para que puedas ir generando lo que tú desees. Hay como mayor acogimiento familiar. En cambio, en Asia, en Corea, me parece igual, ¿no? Es como de ya saliendo de la uni, tú tienes que ponerte a trabajar porque si no eres un inútil. Entonces, me parece que va a ser importante que vayamos identificando en qué momento de vida me encuentro y cuáles son realmente mis posibilidades en ese momento, pero también sin devaluarme, sin decir esto es lo que hay. Al menos me acuerdo de mi primer trabajo, que fue el que platiqué aquí. Ya después de salir de la uni, porque me estuvieron contratando para otras cosas antes de, y esta señora loca, ¿no? Que les platiqué. Si no han visto ese video de las red, sí, sí, fue en el de las red flags, no psicólogos, pues vayan a verlo, está muy bueno. Eh, que yo ya estaba egresada de la uni, ya estaba a punto de titularme, y me acuerdo que me quería pagar 500 pesos a la semana, yendo de, teniendo 10 horas ahí laborales, con mis 2 horas de descanso, o sea, 8 y 2 de comida. Y era como de, ¿qué? O sea, voy a estar desde las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta las 8 de la noche, con 2 horas de comida, hasta el otro lado de mi casa, por 500 pesos, o sea, hace 100 pesos al día. No. Y que es importante que podamos identificar también si soy el recién egresado, por ejemplo, o si tengo estas posibilidades, pero también tengo que ver por mi bienestar. También tengo que velar por el estar, pues, bien, para la redundancia, ¿no? Y que sí es importante reconocer de qué sí soy capaz, en donde siempre nos estamos diciendo, es que no voy a poder porque ahora quién me va a supervisar. Es que, y si no lo logro, y si no puedo, y si no, y si no, y si no, y si no, no. Entonces me parece que es valioso como tip para el comenzar esta vida adulta, el empezar a reconocerme desde el sentido de, a ver, ¿qué sí tengo? ¿Qué sí he logrado? Para primer logro, una constancia para los que sí les costó claramente la escuela, una constancia educativa, porque no es fácil durar 18 años estudiando. También esa parte de responsabilidad.
en caso de ser, pues, hay que ser honestos con nosotros, de, sí, yo sí cumplía con mis tareas, sí estaba presente, sí hacía lo que me tocaba, ¿no? Soy una persona que tiene estas habilidades y que me parece esto nos va a llevar a tener como una mejor perspectiva de uno mismo para poder comenzar ese primer empleo. Y también, si estás viendo esto y aún no terminas la universidad, yo te recomendaría que cuando estés haciendo prácticas profesionales, servicio social o lo que te pidan en la uni, hagas lo mejor de ti o des lo mejor de ti, porque eso va a ser lo que te va a recomendar para el mundo laboral, en donde en muchas ocasiones muchos tenemos como esa fortuna o esa oportunidad de quedarnos a trabajar donde estuvimos haciendo esas prácticas o esas mismas personas te van recomendando. Entonces me parece que el hecho de ir tú siendo, aquí entra lo proactivo, eso ayuda muchísimo para ese comienzo de la vida adulta. Y que sí es cierto, es más fácil cuando las cosas que obtengo es cuando alguien me las da, pero desde antes de salir de la uni, comenzar también a valorar lo que se tiene, el esfuerzo que implica el hecho de incluso tener un lápiz, ¿no? Porque hay veces que en la vida adulta se llegan tantas cosas, y no es por asustar, pero cosas que no esperas. Y tienes que empezar a improvisar y mover como todo esto, todas estas herramientas que tú tienes para poder llegar a una finalidad. En donde también la vida adulta creo que tiene muchas ventajas. Por ejemplo, la independencia, el poder hacer más cosas por ti solo que a ti te gustan. Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar, entonces era como de, vámonos! No sé, tú, Jenny, ¿qué ventajas ves de la vida adulta? Que pues como todo, ¿no? O sea, obviamente es importante reconocer la totalidad de del contexto en donde estamos, que eso incluye obviamente no todo lo pesado, cansado, que también si llegamos a decir de repente ya basta, por favor, pero también justo eso, ¿no? O sea, y es bien padre, por ejemplo, y suena bien cursi también, pero pensar, por ejemplo, ¿no? Como de, órale, no me había dado cuenta que estoy viviendo gran parte o este punto o X cosa de mis sueños de chiquita, ¿no? Por ejemplo. Así de que no inventes, o sea, no me había dado cuenta de que ya tengo pacientes, de que doy talleres, de que doy ponencias, de que doy clases, de que tengo una pareja estable, de que estoy felizmente soltera, de que salí de esta relación tóxica, de que tengo muchísimo, o sea, la persona, por ejemplo, amistades, vínculos con la que yo pensé que iba a estar toda la vida, me di cuenta de que ya no la quiero y estoy bien con eso. Y que son cosas que podemos decir, no suena muy feliz, pero realmente es extraño el poder darnos cuenta de esto porque sí lo es. Obviamente no voy a decir que una ruptura de ningún vínculo es padrísima en el momento, porque la verdad te estaría mintiendo. O sea, todos sufrimos y lloramos esos momentos, pero darte cuenta que ya no estás ahí y todo lo que tú creciste, todo lo que tú hiciste por ti está bien padre en ese sentido. Y ojo, no estoy romantizando los vínculos de riesgo, ¿por qué no? Pero de alguna u otra forma todos llegamos a pasar por vínculos no gratos, por así decirlo, ¿no? Sin entrar en detalles también de riesgo, porque pues no. Pero sí está padrísimo podernos hacer responsables de eso, ¿no? También el hecho de poder pagar cosas que antes, una, pagabas muy fácilmente porque no era tu dinero o nunca pudiste haber pagado porque no tenías ese dinero, que también pasan ambos puntos, ¿no? No me acuerdo si les conté que tenía ganas de un L'Oreal Kids o te conté a ti, mire, no me acuerdo. Creo que me contaste a mí. Sí, sí, ¿verdad? Tenía ganas de un L'Oreal Kids y digo, yo lo tenía de chiquita, o sea, para mí era algo sencillo de tener,
situación que, insisto, no todos teníamos, ¿no? Pero para mí me gustaba mucho uno rosita. Entonces dije, me voy a comprar mi L'Oreal Kids, tengo ganas y tengo el dinero. Y sí lo tenía, pero ya cuestiono, ¿voy a pagar esa cantidad de dinero por un shampoo o me compro el de siempre u otro diferente, ¿no? Y ya dije, está tan padre el L'Oreal Kids. Y al final de cuentas utilicé otro, ¿no? Pero desde una decisión consciente y adulta. Otras cosas, por ejemplo, hace no mucho me compré unos pet shops. ¿Por qué? Porque quise y porque podía. Y porque me encantaban de chiquita y ya no los tengo. Entonces, como que esta libertad, ¿no? Y que, ojo, también esta libertad es importante ser conscientes de tampoco gastarnos la quincena en pet shop porque quiero y puedo y luego no tienes dinero para comer, ¿verdad? Ese tipo de cosas también está padre, ¿no? Leerlas como explorando y que, insisto, de alguna u otra forma nunca acabamos de aprender. Y eso platicábamos ayer, ¿no? Con la familia de mi novio en el tema de, obviamente aprendemos muchas cosas, pero decir, ya aprendí todo, es imposible. Incluso en cómo ser adulto. ¿Por qué? Porque pasan cosas o experiencias diferentes de la vida, ¿no? Por ejemplo, y no sé, en temas de, sí, ya entendí cómo organizarme con el dinero de la beca. Va, ya aprendí. Ahora tengo, por ejemplo, en mi caso me pagan por mes. Entonces, a mí la verdad al inicio sí me pasaba de que a los 15 días era así de, falta la mitad, no, friegues, ¿qué voy a hacer? Y sí llega a agobiar esta parte ay, es por mes, sí es cierto, porque la costumbre, ¿no? Por ejemplo, a cada 15 días un ingreso. O la diferencia de, no sé, agendar 5 pacientes en un día o en una semana tener 10 pacientes y la siguiente semana no tener ninguno. Entonces, ¿qué hiciste con ese dinero de los 10 pacientes que ya tuviste? Ay, es que yo pensé que la siguiente semana iba a tener 10, pero ¿qué crees? Te gustearon. O ya no están yendo, o los diste de alta, o los ves cada 15 días. O entonces como esta parte nueva, ¿no? De responsabilidad, que es ir al final de cuentas aprendiendo. Insisto, es imposible pensar en que va a estar todo ya aprendido. Y creo que el hecho de aprender es una parte padrísima también de la adultez. Obviamente depende cómo lo estemos viviendo y también van a haber momentos muy desesperantes porque es real, pero es divertido, es interesante el verlo también desde esta perspectiva, ¿no? E insisto, ponernos o tener bien claro esto de que nadie sabe al 100% cómo ser adulto. Todos estamos aprendiendo, ¿no? En este sentido. Y que aquí es en donde viene nuestra famosa frase del autoconocimiento, en donde es un proceso en donde vas a ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo y que evidentemente en muchas ocasiones te vas a equivocar. En muchas ocasiones, vas a sentir que no hay una salida. Vas a sentir que te estás hundiendo. Pero aquí es en donde entra todo lo que has ido aprendiendo a lo largo de la vida. El cómo he ido teniendo mis redes de apoyo, en cuáles son mis habilidades. Y aquí es donde también entra esa capacidad de ser resiliente y en no solo estarme castigando o en estarme autoflagelando de lo que no he logrado o de lo que no he hecho o de lo que me falta, sino que empezar a pensar que sí tengo, que sí puedo, que sí he hecho. Y a partir de eso, poder afrontar todo lo que estoy viviendo y tenerme paciencia desde el hecho de decir, ok, esto nunca lo he vivido. Y ya cuando vuelva a pasar una situación similar, es como de, ok, la vez pasada hice esto y me funcionó, o hice esto y no me funcionó, ahora qué puedo hacer. Porque es real que siempre que nos pasa algo, siempre nos ponemos a pensar, pude haber hecho esto, pude haber dicho esto. Y cuando pasa algo similar, pues es como de, ok, puedo hacer ahora esta cosa diferente porque vamos a ir adquiriendo diferentes hábitos, diferentes habilidades y es ahí en donde ya va a entrar la responsabilidad de mí misma, de mí mismo, para poder
decir de qué manera quiero llevar o no mi vida, en donde ya la responsabilidad en qué sí deseo hacer, pues sí cae en mí, pero que sea una responsabilidad que no me genere más conflictos conmigo misma, sino que sea una responsabilidad en donde pueda llegar a ese punto de tener una tranquilidad personal y tranquilidad conmigo misma para poder afrontar lo que estoy viviendo y que sea desde esa parte amorosa y comprensiva, pero no llegar a un punto de ser, llegar como a un punto plano en donde sienta que ya no avanzo. Entonces, tener como, es bien complicado, es bien fácil decirlo, pero es bien complicado, en donde hay veces que llegamos a los 30 años y seguimos diciendo, ¿qué está pasando? Pero es todo un proceso y pues tener más paciencia, creo yo. Y ahí estaría interesante que nos digan en los comentarios cómo ha vivido su vida adulta. O qué expectativas tienen. También las expectativas son divertidas e interesantes, y no en el sentido de que se logren o no, sino cómo van modificándose. Porque hay que ser Ujú. flexibles también en ese sentido, y pasa, ¿no? Pasa muchísimo. Y bueno, creo que con esto que mencionas, Mine, podrá ser un cierre perfecto, ¿no? Insisto, es complicadísimo de aplicarlo, muy fácil de decirlo y tampoco tanto. Pero más que nada es ser muy respetuosos con nosotros mismos en medida de lo posible. ¿Y por qué con medida de lo posible? Porque hay veces que también el contexto nos obliga a presionarnos, ¿no? Y es una realidad. Pero que este presionarnos sea lo más cuidadoso posible podrá ser una excelente herramienta. Y qué bueno, por ejemplo, ahorita dices tú, no, mire, podemos llegar a los 30, bueno, 29, casi 30, o a los 26 años y decimos, hijo de su madre, ¿qué es esto? O sea, ¿qué voy a hacer? No puedo, auxilio, por favor, llamen a un adulto. Y a la vez decimos, órale, atravesado esto y esto, o me la rifé haciendo esto y esto, o wow, nunca pensé poder hacer esto y esto, ¿no? Y que es importante reconocer los miedos, pero también lo que ya hemos logrado. Porque si nos enfocamos únicamente a lo que no, pues va a ser caótico. Y eso aplica en cualquier etapa, ¿no? Sino también ser muy honestos con nosotros mismos. Y creo yo que Sí. con eso podríamos ir cerrando, ¿no? Mire. Creo yo que sí. Y ya si tienen como alguna duda o que quieren que profundicemos en algún tema en específico, pues ahí nos mandan mensajito o también aquí en los Comentarios. comentarios para que podamos ir como abordando un poquito más. Y si conocen a alguien que se encuentre bien abrumado por iniciar la vida adulta, pues ahí mándele este video para que le diga, habemos muchas personas que pasamos por eso y es parte del proceso. Claro. Entonces, pues, muchísimas gracias, Jenny. Un gusto estar platicando sobre estos temas contigo. Que lo hemos Y vivido. también, sí, que también ni nos hemos acompañado. Claro. Y pues también muchas gracias a todos los a todos los que nos vieron hasta este punto. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana con otro video. Claro que sí, muchísimas gracias. Mire, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a todos. Y pues estamos al pendiente, ya saben, comentarios, mensajitos. Dejamos nuestras redes al final. Entonces, bueno, estamos ahí. ¿Sale? Nos vemos. Nos vemos.